En el mundo de hoy que vivimos hay muchas voces. Escuchamos personas que dicen una cosa por un lado, otra por el otro lado. Hay muchas voces en las noticias, muchas voces en diferentes tipos de iglesia, donde se predica en una cosa, en otra se predica otra. Hay muchos grupos religiosos. Hay muchas personas que tienen diferentes opiniones acerca de lo mismo. Y nosotros muchas veces nos quedamos ahí en el medio preguntándonos, ¿cuál de esas voces será la verdadera? ¿Cuál de esas voces nos guiará al camino correcto? Y el sermón de hoy lo hemos titulado La voz que trasciende. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Ellas me oyen, pero no se quedan ahí. Ellas además me siguen. Sin embargo, había en los tiempos de Jesús personas que escucharon su voz, vieron los milagros que realizó y aún así le rechazaron. Aún así no le siguieron. En esta porción de hoy vamos a ver cómo hay diferentes reacciones a el mensaje del evangelio y cómo no se trata de el querer, sino se trata de a quién Dios llama. Cuando Dios llama para salvación, Dios nos da la fe para que creamos el mensaje del evangelio. Y solamente aquellos que son sus ovejas escuchan su voz y obedecen. Ustedes tienen con ustedes hoy un material que se lo di para ayudarles a tomar nota. Eso les va a ayudar a tener la idea del sermón y usted puede ir completando si desea, si usted es de los que toman notas. Si usted se ha dado cuenta, hemos estado usando diferentes maneras para que la palabra de Dios quede grabada en su mente y corazón. Hay algunos de ustedes que son más visuales, que al ver algo se le queda grabado mejor. Otros aprenden más escuchando simplemente. Otros aprenden más haciendo. Yo soy de los que aprendo más haciendo. Y queremos que todos participen en el aprendizaje y todos puedan captar el mensaje y los principios bíblicos que vamos a enseñar hoy. Como decíamos, algunos escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje, ven milagros ocurrir, pero aún así no creen. Los fariseos, los judíos en el tiempo de Jesús, la mayoría de ellos vieron los milagros que Jesús hizo. Jesús no lo hizo a escondida. De hecho, muchos de esos milagros, ellos, aún conscientes de que esos milagros solamente alguien con un poder sobrenatural podía hacerlo, de todas maneras, ellos querían matar a Jesús. Ellos querían atentar contra su vida. Ellos estaban ignorando un fact, una realidad, con tal de mantener sus posiciones de liderazgo sobre el pueblo de Israel. Ellos estaban poniendo mucho en riesgo por no creer. Dice la palabra del Señor en los versículos del 22 al 30, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y todos estos son detalles importantes que debemos tomar en cuenta cuando leemos la palabra del Señor. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es interesante porque Jesús de una manera u otra lo había estado diciendo constantemente y ellos no creían. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos querían que Jesús lo declarara de una manera oficial para ellos tener un argumento oficial para prenderle. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En primer lugar, aquí está diciendo que todo esto se desenvuelve en medio de una gran celebración en Israel. Y es la celebración de la dedicación. Ahora, esta no es una de las celebraciones establecidas por Moisés al pueblo de Israel. Esta es una celebración que se menciona solamente aquí, porque esto fue una celebración que se añadió a la cultura o a la idiosincrasia judía en el tiempo intertestamental, es decir, en esa temporada donde no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta que Juan apareció en escena. Se dice en libros apócrifos que había que hubo una situación en la cual los griegos invadieron Jerusalén y tomaron el templo y profanaron el templo e incluso sacrificaron allí cerdos, lo cual era abominación para los judíos esta acción. Y hubo un grupo judío liderado por Judas Macabeo que lucharon contra esta opresión y ellos lograron conquistar Jerusalén nuevamente y restituyeron la adoración en el templo. Y esto es lo que se le llama hoy la celebración de Hanukkah, que es conocida y todavía los judíos celebran el Hanukkah. Es esto lo que hoy conocemos como esa celebración. Y ese es el contexto histórico. Jesús pasa por el templo y él les dijo ya, le había dicho, yo soy el templo. Y ese templo lo destruiré y en 3 días lo volveré a levantar. Y ellos se ofendieron cuando Jesús dijo eso la vez que fue al templo al principio de este evangelio. Y esta celebración que celebra la restauración del templo físico, ahora Jesús allí está diciendo, yo estoy aquí ahora, físicamente delante de ustedes. Este templo lo pueden profanar, pero mi templo nadie lo puede profanar. Este templo lo pueden conquistar, pero a mí nadie me puede conquistar. Este templo lo pueden destruir y nadie más levantarlo, pero este templo, aunque lo destruyan, en 3 días será levantado. Hanukkah es también llamada la fiesta de las luces. También se conocía como la fiesta de las luces por la tradición de encender lámparas en la noche, muchas lámparas en la noche. Y Jesús al principio también dijo, yo soy la luz del mundo. De modo que Jesús usa el contexto para dar el mensaje, para enseñarles a ellos cómo todo ese contexto y cómo toda la historia de Israel señalaba al Mesías. Todo estaba fríamente calculado, como decimos nosotros, señalando a Jesús como el Mesías. Él dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los líderes judíos piden a Jesús que abiertamente Él diga quién Él es. Ya Jesús lo había dicho de muchas maneras. Es más, ustedes y yo sabemos que las acciones hablan más alto que las palabras. Si alguien quiere saber quién soy yo, por mis acciones lo van a saber. Ahora, si mis acciones están media turbias, como muchos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero en su trabajo la gente lo ve y dice, parece cristiano, pero a veces no parece cristiano. Entonces es algo un poco turbio. Pero una persona que es fiel a la palabra del Señor, una persona que vive de acuerdo con lo que cree, es una palabra que los que lo rodean saben quién es Él, quién es ella, porque sus acciones hablan. Jesús les dijo, yo he hecho muchas señales delante de ustedes. Yo os lo he dicho tantas veces y ustedes no creen. Pero
ellos estaban interesados en la declaración verbal de Jesús porque estaban buscando un argumento para prenderle, para acusarle. Así que los judíos le dicen, ya nos tienes mal, nos tienes en ascuas, nos tienes apresado. Ellos mismos expresan ese sentimiento de frustración porque Jesús hablaba en parábolas, Él actuaba y sus acciones hablaban a aquellos que creían. Porque mucha gente decía, pero ¿puede un hombre natural o alguien que tiene demonios, como dicen ellos, sacar demonios, darle vista al ciego? ¿Puede alguien hacer eso si no viniera de Dios? ¿Cuándo hemos visto al diablo hacer cosas buenas? No, ¿verdad? Y la gente pensaba en eso, pero los judíos, los líderes religiosos, aún viendo todas esas cosas que hacía Jesús, ellos simplemente querían desviar la atención del pueblo para que no le creyeran a Jesús. Sus verdaderas ovejas, dice, oyen mi voz. Y no solamente oyen mi voz, sino que me siguen. Y porque me siguen, eso quiere decir que la fe que tienen es verdadera. Porque usted puede oír la voz de Dios. Si no le sigue, esa fe no está completa. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Así que si usted escuchó la voz de Dios y usted dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero usted no obedece lo que dice la palabra de Dios, usted está en la misma categoría, me perdona porque es fuerte, pero en la misma categoría de los demonios. Creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, la fe verdadera lleva a una acción. La fe verdadera mueve mis manos y mis pies. La fe verdadera no solamente dice yo creo, no, yo creo y porque creo actúo. Yo creo y mi fe me lleva a actuar en esta dirección. No es quedarme sentado. Y es lo que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Ellas además me siguen. Y porque esa fe es una fe verdadera que conlleva el sentido oír y actuar, entonces yo le doy también vida eterna. Jesús describe aquí una fe verdadera. Jesús describe la fe que lleva a una acción. Es una fe verdadera, que no solo presta oídos, sino que obedece, hermanos. La obediencia y la fe van de la mano, son inseparables. Las verdaderas ovejas se sienten seguras, porque aquel que les salvó es uno que no las abandona nunca. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, cuando una oveja es oveja de el verdadero buen pastor, esa oveja desarrolla en sí una seguridad no basada en mi fe, no basada en mi fortaleza, en confianza, en mi autoconfianza, sino en la confianza que pongo en aquel que hizo posible esa salvación. Una oveja verdadera del buen pastor tiene plena confianza en la palabra de Jesús. Él ha dicho, nadie puede arrebatarla de mi mano, porque nadie es mayor que mi Padre. Nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Y eso es una seguridad que tenemos. Por mucho tiempo yo pensé que yo podía perder la salvación que recibí como un regalo. Y pensaba yo, wow, si yo peco, voy a ofender a Dios y Dios me va a quitar la salvación. Me tengo que arrepentir y volver a ser salvo. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. La palabra del Señor no enseña eso. Nosotros somos hijos de nuestros padres y muchas veces le fallamos a nuestros padres y muchas veces desobedecemos a nuestros padres. ¿Dejamos nosotros de ser hijos de nuestros padres? No, ¿verdad? Nuestros padres nos disciplinan. Nuestros padres ponen disciplina en nosotros.
y nosotros volvemos a ellos en amor. Así es la relación de los hijos de Dios con Dios, el Padre. Cuando Él nos llama, cuando Él nos salva, cuando Él nos da esa fe, una vez que nos salva, ahora yo no puedo juzgar aquí, decir quién es salvo o no, eso es algo que usted sabe. Usted debe saber su relación con Dios. Nadie más puede juzgar acerca de la salvación de otra persona. Pero cuando Dios salva de verdad y pone esa fe en ti, crea en ti también una seguridad de que el Padre que te salvó, en el nombre, que el Padre que te salvó por medio de su Hijo, esa salvación está garantizada. Usted falla, usted peca, y ¿sabe qué es lo que sucede? Que se interrumpe quizás su comunión con Dios, pero no su salvación. Usted puede interrumpir porque el pecado pone una barrera entre nosotros y Dios, y se interrumpe esa comunión. Pero enseguida el que es verdadera oveja viene arrepentida, humillada delante de Dios, confiesa sus pecados y automáticamente recibe la restauración y el perdón de Dios. Eso es lo que sucede. Romanos capítulo 8, versículos 38-39 dice: nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí da Pablo una lista de cosas. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni nada podrá separarnos, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es una seguridad que puedes tener en Cristo. Las verdaderas ovejas oyen su voz, las verdaderas ovejas obedecen la voz del pastor. Las verdaderas ovejas están seguras en los brazos de su pastor. ¿Estás escuchando y obedeciendo tú a tu pastor? No a mí, al buen pastor. ¿Estás tú escuchando la voz correcta? Porque cuando decimos nosotros que somos cristianos, pero no leemos la Biblia, entonces no podemos escuchar la voz correcta. Oímos a todo el que habla acerca de lo que dice saber, pero no a Dios directamente. Te causa seguridad el saber de que nadie podrá arrebatarte de las manos de tu buen pastor. Por lo menos a mí eso me dio mucha seguridad. Cuando yo comprendí que estaba seguro en Jesús, cuando yo comprendí que la salvación que Él me dio no dependía de mi acción, de mi esfuerzo, sino de la gracia que Dios nos da por medio de su Hijo. Eso me dio a mí una tranquilidad tremenda. Eso me dio una tranquilidad enorme. Porque ahora no se basa en el esfuerzo para ser salvo, se basa en el esfuerzo de Jesús, en el sacrificio de Jesús. Todo lo que yo tengo que hacer es poner mi fe en Jesús, en su sacrificio. Ahora, estas son las verdaderas ovejas. Jesús se lo dijo: mis ovejas oyen mi voz, obedecen y yo les doy vida eterna. Pero habían otras ovejas allí, otras que pudiéramos llamarlos cabras rebeldes. Y esos eran los judíos, líderes religiosos que no querían creer, no querían escuchar, no querían seguir al verdadero pastor. En los versículos del 31 al 39 vamos a ver qué es lo que estos judíos le dicen en confrontación a Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque Jesús decía: yo y el Padre somos uno. Y ellos se encendieron en ira. A mí me da gracia porque en estos días he visto muchos videos, y esto no pasa con mi esposa, ¿ok? Eso no. Pero muchos hombres se quejan de que si hacen algo para su esposa, la esposa no está complacida. Y cuando complacen a su esposa, de todas maneras, la esposa no está complacida. He visto muchos videos de eso, no tiene nada que ver, ¿verdad? No, eso no pasa en mí. Pero bueno, pasa con muchas. Y los hombres dicen: pero oye, si palo porque boga y palo porque no boga. Mira cómo se ríen los hombres.
¿verdad? Palo porque boga y palo porque no boga. Así estaban estos fariseos. Así estaban ellos. Jesús hacía señales para que ellos supieran quién era Jesús. Y ellos no creían. No, queremos que nos lo diga. Jesús lo dice. ¿Y cuál es la reacción de ellos? Piedras para apedrearlo. ¿Se dan cuenta? Muchas personas pueden querer venir a Jesús, venir a conocer sobre Jesús. Pero la motivación de ellos es la que va a determinar qué camino van a tomar. Porque algunos quieren conocer para entrar en discusión, para entrar en pelea, para rebatir. Algunos quieren conocer para... había un actor que luego se convirtió, él era un historiador, creo que es John Maxwell. John Maxwell es otro. Es otro autor de libros, él escribió muchos libros después. Fue uno que escribió una serie grandísima. ¿Por qué nadie? Bueno, en fin, el punto es que este autor era un hombre historiador y él empezó a estudiar la Biblia para contradecirla, para demostrar que la Biblia era falsa, era un documento no creíble. Y ese hombre, mientras más se metía a estudiar la Biblia y a querer demostrar que la Biblia era falsa, ese hombre terminó convirtiéndose. Y terminó escribiendo un montón de libros demostrando con hechos históricos cómo la Biblia es verdadera. Él escribió un libro muy famoso, se llama Veredicto de la Verdad. Veredicto de la Verdad. Y es maravilloso, él expone toda una tesis de cómo la Biblia es veraz y cómo se puede probar históricamente los hechos bíblicos como veraces. Claro, nosotros no necesitamos eso porque lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Pero cuando usted ve a un científico, a un físico, a un historiador afirmando lo que la Biblia dice, tú dices, wow, eso es cierto, nos afirma más la fe. Así que los judíos intentan apedrear a Jesús porque él dice que él es uno con el Padre, versículo 30. Y Jesús los atrapa en sus propias palabras. Jesús le dice, yo he hecho muchas obras buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? Dice, no es por ninguna obra buena. Te estamos apedreando porque eres un blasfemo. Porque estás haciéndote semejante a Dios siendo tú un hombre. Ese es el punto. Ellos confirmaron lo que nosotros decíamos. Jesús fue a la cruz por ser el Hijo de Dios. La sentencia fue dada precisamente por ser quien Él decía ser, por quien Él realmente era. Él fue a la cruz, precisamente pagó el precio por llevar ese nombre, su nombre, por cumplir su misión. Y esa es la cruz que nosotros debemos cargar como hijos de Dios. Cuando Jesús dijo que lleve la cruz cada día y me siga, no quiere decir, Él no está hablando de tu enfermedad. Él no está hablando de tus problemas sociales, circunstancias familiares. Esa no es la cruz tuya. Esas son cosas naturales que suceden aquí en el mundo. Estamos en el mundo y en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Pero esa no es tu cruz. Llevar la cruz de Cristo significa llevar su nombre y las consecuencias que vienen como resultado de representarlo a Él aquí en la tierra. Cuando tú representas a Jesús aquí en la tierra, vas a ofender a muchas personas solamente con tu manera de hablar, con tu manera de actuar, con tu conducta. Llevar la cruz de Cristo significa que te haces responsable y estás dispuesto a asumir las consecuencias de llevar su nombre, de llamarte cristiano. Jesús les dice en los versículos 34, Jesús les dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije
dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Y él se está refiriendo al Salmo 82, versículo 6. Ese salmo dice en ese versículo, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y Jesús usa esta analogía bíblica para demostrar la hipocresía de los líderes religiosos. Si la palabra de Dios llama dioses a los jueces humanos, en el tiempo de los jueces, los llamaron dioses con D minúscula, porque eran aquellos que establecían la justicia en el pueblo de Israel. Eran aquellos que decidían por cuestiones de pleitos que había entre los judíos, y muchos de ellos terminaron siendo corruptos. A esos jueces la palabra de Dios llama dioses, y a mí me quieren apedrear porque digo que soy hijo de Dios. Fíjense, si ustedes llamaban dioses a aquellos hombres que fallaron con D minúscula, ¿cómo no me van a llamar a mí Dios con D mayúscula, habiendo hecho yo tantas señales delante de ustedes, demostrándole que no me han podido agarrar ni un pecado? No me pueden demostrar que yo he pecado. Han visto las obras que he hecho y aún así me quieren apedrear y se ofenden porque digo que soy hijo de Dios. Por supuesto, decir que era hijo de Dios era decir yo soy Dios. Jesús no estaba diciendo que los hombres fueran dioses en ninguna manera. No podemos confundir esto. Sino que en jueces, esos jueces en Israel fueron llamados, en un versículo, fueron llamados dioses, como dioses. ¿Por qué? Porque tenían esa capacidad de Dios de juzgar. Dios los puso en esa capacidad. Y los puso para que representaran a Dios en esa función. En ese sentido eran como dioses. Nosotros, cuando Satanás engañó a Eva en el huerto del jardín del Edén, le dijo, y conoceréis la verdad, lo bueno y lo malo, seréis como dioses. ¿Por qué lo dijo? Porque sí, como Dios, también los seres humanos, una vez que comieran de ese fruto que estaba prohibido, ellos podían conocer el bien y el mal. Lo que nos hace diferente a nosotros de Dios es que nosotros ahora conocemos el bien y el mal y no sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Ahora tenemos una ensalada de bien y mal y no sabemos definir. Tenemos que mirar a Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que Dios quería evitarnos ese conocimiento del bien y del mal. El bien lo conocíamos, del mal. ¿Por qué? Porque una vez que conociéramos el mal también, nos iba a costar trabajo identificar uno del otro. Así que Jesús ve la incredulidad de estos hombres, la incredulidad de ellos queriendo apedrear a Jesús. Fíjense, así mismo como la fe lleva a la acción, la incredulidad también conlleva a la acción. A una acción en oposición a la palabra de Dios. La incredulidad no es por falta de evidencia, sino por un corazón endurecido. Nosotros no necesitamos evidencia de nada para creer. Nosotros tenemos un corazón dispuesto a buscar de Dios cuando Dios nos encuentra en el camino y pone en nosotros esa fe para que creamos. Por eso Jesús les dijo, ustedes no creen porque no son de mi redil, porque ustedes no son mis ovejas. Esa es la razón. Ustedes no creen porque ustedes no han sido llamados por Dios para la fe. Y ahí es cuando entra una pregunta
teológica, ¿por qué Dios salva a unos sí y a otros no? Y me gustaría que fuera Dios mismo que le respondiera a ustedes, porque yo no tengo respuesta para eso. Mi única respuesta es: Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Yo no puedo gloriarme de que Dios me salvó a mí. Yo lo único que puedo decir es: gracias, Dios, por salvarme. Y procurar la salvación de otros, predicando el evangelio. ¿Por qué unos se salvan y otros no? Eso, hermano, pregúnteselo a Dios. Cuando lleguemos a su presencia, usted se lo va a preguntar. Pero Dios es soberano y nadie, ninguno de nosotros es quien para cuestionar lo que Dios hace. Dios es justo. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ese espejo representa, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y esa es una metáfora que usa Santiago para explicarle. Los oidores olvidadizos son aquellos que escuchan la palabra, pero no le prestan atención, no la creen y se van, no la ponen en práctica. El hacedor de la palabra es aquel que aplica la verdad a su vida, a su experiencia diaria, que vive esa verdad. ¿Qué ira provoca una persona que dice: yo soy cristiano? Y cuando tú los oyes hablar y actuar, y sus acciones y sus palabras están tan alejadas de lo que dice creer, eso provoca mucha ira en los que nos rodean. Entonces, hermanos, ¿qué actitudes o dudas pueden estar impidiendo que alguien reciba el mensaje de Jesús? ¿Qué podría estar impidiendo que alguien que pueda escuchar la palabra de Dios? Porque esto es algo milagroso, hermano. El mismo mensaje, yo se lo predico a dos personas y ambas van a tener reacciones diferentes en muchos casos. Unos creen sin evidencia, no necesitan evidencia, simplemente lo creen. Y lloran y se convierten al Señor y sus vidas son transformadas. Pero otros te dicen así: no tengo tiempo para eso. Y tú dices: ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué estará impidiendo que algunas personas no crean? Lo primero es, si esas personas no son llamadas por Dios, no importa cuánto prediques, no van a venir al Señor. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces es nuestro estilo de vida el que se convierte en un impedimento para que las personas crean el mensaje. Muchas veces tu vida no se alinea, lo que dije ahorita, con la verdad, y tú dices: yo soy cristiano. Y la gente dice: si ese es cristiano, yo prefiero irme para el infierno. Yo no quiero estar donde ese cristiano va a estar en la eternidad. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque nosotros pudiéramos ser piedras de tropiezo para algunas personas a la hora de predicar el evangelio. ¿Cómo puedes ayudar tú a otros a ver la obra de Dios en tu vida como un testimonio de la verdad? Se dice: andemos por vista, no por fe. Andemos por fe, no por vista. Gracias. Están bien. Pero yo digo también que en un sentido la gente tiene que ver para creer. No ver a Dios, pero sí ver a Dios a través de ti.
la gente, si tú le predicas el evangelio a alguien, tienen que ver en ti una transformación. Y en ese sentido, nosotros somos llamados a ser testigos. Por eso Jesús nos dijo, y me seréis testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo es aquel que estuvo en el lugar de los hechos, que habla no de lo que alguien le dijo, no, él habla de lo que ha visto y oído. Él habla de su propia experiencia. Por eso nosotros tenemos que mostrarle a la gente una vida transformada. Y esa vida transformada nos convierte a nosotros en testigos de Cristo. Tenemos que mostrarle a la gente esa vida, esa obra de Dios en nosotros. A veces queremos sermonear a la gente y queremos cambiar a la gente cuando nosotros no hemos sido cambiados, cuando nosotros no hemos sido transformados. La transformación tiene que empezar por nosotros. Ahora, yo les decía ahorita, y con esto termino, que solamente los llamados creen. Solamente aquellos que son llamados creen. Voy a leer nuevamente los versículos 24 al 26. Y dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Vosotros no creéis, porque no son mis ovejas, como os lo he dicho. Los líderes religiosos querían que Jesús les hablara claramente sobre quién era Él. Y ya lo dijimos, para agarrarle, para tener un argumento en su contra. Pero Jesús, conociendo la motivación de los corazones de ellos, no se esforzó en acomodar el mensaje, en hacerlo más claro, porque Jesús conocía sus motivaciones. Ustedes se dieron cuenta que Jesús habló muchas cosas en parábola. Y luego los discípulos de él, sus discípulos, le preguntaron, maestro, ¿qué significa esto? Y el buen pastor le decía, sí, esto significa esto y esto y esto y esto. Pero dice, aquellos por parábola solamente, sin explicación. Para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se conviertan. Eso es duro. Pero tenían unos corazones endurecidos. Jesús no cambia el mensaje, no acomoda el mensaje para que alguien crea. El que cree, cree porque el Espíritu Santo le mostró la verdad de Dios, no porque esa verdad fue diluida. Y eso es lo que vemos pasar hoy en nuestros días. Iglesias donde se predica la verdad, donde se da la palabra, sí, claramente, cuesta crecer. Cuesta que las personas lleguen y se queden. Porque las personas, mucha gente van a las iglesias buscando ruido, buscando escuchar lo que quieren oír, o buscando escuchar que le digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar esto, aquello. Solamente decláralo, sin esfuerzo, sin compromiso, sin tomar en cuenta a su creador, sin fe. Todo eso como si Dios fuera el genio de la lámpara. Eso no funciona. En la vida real, la verdad es que eso no es lo que la Biblia nos dice. El mensaje del Evangelio implica, en primer lugar, que tenemos que entender que somos pecadores. La Biblia nos dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Una persona tiene que entender primero que es pecadora. Una persona tiene que entender además que no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede hacer nada para comprar esa salvación. Usted no puede hacer nada para merecer esa salvación. Usted, si quiere ser salva, tiene que entender que es pecador y tiene que entender que la paga del pecado es muerte y que usted no puede librarse de eso por usted mismo, que necesita a un Salvador. Y hay un solo Salvador. Y su nombre es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida.
Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Ese es su nombre. Esa es la puerta. A lo mejor es angosta, es estrecha la puerta, pero esa es la puerta. Te guste o no, esa es la única puerta. Cuando nosotros diluimos el mensaje y decimos a la gente, no, pero sé buen marido, sé buen padre, dale limosna a la gente, haz buenas obras. Mucha gente van engañadas pensando que esas buenas obras van a salvarles. Y mucha gente vive en ese legalismo pensando, engañados, hermanos, pensando que son salvos porque hacen buenas obras. Y las buenas obras son buenas. Nadie niega eso, pero para la salvación no sirven. Las buenas obras que Dios quiere son las obras que vienen como resultado de esa salvación. Cuando tú vienes por fe a Jesús, aceptas el sacrificio de Jesús, te doblegas ante Jesús, le recibes como Señor de tu vida, y entonces esa transformación que viene desde adentro hacia afuera produce buenas obras. Obras que tú no tienes ni que esforzarte en hacer, o cosas que vas a hacer naturalmente porque el amor de Dios reina en tu corazón. Ese es lo que estamos llamados a hacer. Iglesia, hermanos, no se sientan presionados nunca a diluir el mensaje del Evangelio. Si usted dice, yo predico el Evangelio, pero ese Evangelio que usted predica no habla de arrepentimiento, si ese Evangelio no habla acerca de nuestra perdición inicial y nuestra necesidad de un Salvador, usted no está predicando el Evangelio. El Evangelio nos lleva primero contra la pared, nos presiona, nos duele, pero luego nos hace ver, wow, que nuestro Dios es tan maravilloso, porque aún a pesar de ser nosotros tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. En fin, hermanos, vimos las características de las ovejas verdaderas, que oyen su voz, obedecen, reciben vida eterna y tienen seguridad de esa vida eterna. Aquellos que no son verdaderas ovejas oyen, pero son oidores olvidadizos. Se miran en el espejo de la palabra de Dios, la contemplan por un momento y se van y se olvidan, porque son oidores olvidadizos. No obedecen la palabra de Dios. Son igual que los demonios que tiemblan, que creen y tiemblan, pero no tienen fe que actúa. El mensaje del Evangelio es creído por aquellos que tienen la fe que Dios le da para creerlo. Y a veces que uno dice, ¿y cómo va a creer? ¿Cómo va a creer esto? Y bueno, si tú lo creíste, ¿por qué otro no lo va a creer? Porque solamente aquellos que tienen fe de Dios pueden creerlo. Así que Jesús nos llama a escucharle, creerle y seguirle. Escucharle, creerle y seguirle. Solo aquellos que pertenecen a su rebaño responden con fe y obediencia. La incredulidad no es cuestión, como dije ahorita, de falta de pruebas, de argumentos. La incredulidad es el resultado de un corazón endurecido. Y muchas veces Dios mismo endurece los corazones. Examina si estás siguiendo la voz de Jesús. Examina si eres tú de las ovejas verdaderas. El domingo pasado hablábamos del verdadero pastor, las características del pastor. Hoy estamos hablando de las características de las ovejas. Si eres tú de esas ovejas del Señor, o si hay distracciones que te están alejando del buen pastor, no acomodes nunca el Evangelio, el mensaje del Evangelio para complacer a los demás. Si no están complacidos con Dios, no van a estar complacidos con nadie, te lo aseguro. Comprométete a compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el testimonio más poderoso que puedes compartir. Que la obra del Evangelio, el mensaje del Evangelio, la obra de Jesús, cuando la creíste te transformó. Y cuando tú ves esos frutos de esa transformación,
wow, no hay mensaje más poderoso que tú puedas dar que eso. Por eso cuando le digo a los hermanos, mira, no tienes que ir al seminario para dar el evangelio, para compartir el evangelio con alguien. Solamente comparte lo que Cristo ha hecho en ti. Solamente habla de lo que has visto y oído. Tú eres testigo de Cristo.